En el corazón de cada persona hay heridas que creíamos apaciguadas, pero basta con que un recuerdo las roce para que vuelvan a doler. Dios no nos obliga a olvidar el pasado, sino que nos invita suavemente a enfrentarlo con valentía, a poner ese dolor en sus manos y a comenzar el camino de la sanación mediante el perdón, a partir de pasos muy cercanos y muy concretos. ¿Cómo aprender a honrar a los padres? Reconocer en ellos sus límites y su amor. El corazón se va renovando, la paz se reaviva y el hogar encuentra la bendición de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en el instante de silencio que desciende como un velo suave sobre el alma, y cuando el ritmo de la vida parece hacerse más lento, llega una llamada muy tenue de parte de Dios. Esa llamada no retumba como un trueno, ni nos obliga como una orden, sino que es un susurro que nos invita a regresar, a inspirar profundamente y a dejar que el corazón descanse en sus brazos, allí en ese intervalo precioso. Comenzamos a escuchar los verdaderos anhelos del corazón, anhelos de paz, de sentido y de sanación. Precisamente cuando los ruidos retroceden, descubrimos cuántas inquietudes han estado oprimiéndonos en silencio. Preguntas sin respuesta, heridas que creíamos cicatrizadas y temores que, como anclas, no dejan que el alma se eleve. Siguen las notificaciones una tras otra, las llamadas perdidas, los mensajes aún sin responder y las pantallas siempre encendidas. Todo parece conectarnos con el mundo y, sin embargo, muchas veces nos separa de nosotros mismos y de la fuente de la paz. Y, sin embargo, Dios no necesita un lugar extraordinario para hablarnos. Él nos busca donde estamos y entra en lo cotidiano a través de las cosas más pequeñas. El trabajo, la comida compartida, una mirada, una disculpa tardía o un gesto de ternura pueden convertirse en lenguaje de Dios si aprendemos a escuchar. Cuando el corazón aprende a leer esos signos, reconoce que nada es demasiado pequeño para el amor, porque en lo muy pequeño Dios realiza cosas muy grandes. Precisamente en esas pequeñas cosas, la palabra de Dios resuena como una lámpara para nuestros pasos. Si queremos vivir felices y acoger la bendición, caminemos por sus sendas. Dios no nos pide perfección, sino que nos invita a aprender a honrar a quienes nos dieron la vida, a cuidar de la familia y a dejar que la gracia toque nuestras viejas heridas. La carta a los Efesios, en el capítulo 6, nos recuerda el mandamiento de honrar a los padres unido a una promesa. Quien honra será bendecido y vivirá dichoso sobre la tierra. Eso suena muy sencillo, pero su fuerza es inmensa, porque cuando el corazón sabe agradecer, la vida se transforma. Hay heridas que se han dormido en la memoria y hay palabras de antaño que creíamos desvanecidas y que en realidad siguen arañando por dentro. Algunos de nosotros hemos pasado por carencias, desilusiones e incluso por daños profundos en el seno de quienes más amábamos. No pocas veces queremos cerrar la puerta de los recuerdos para poder seguir, pero el Señor, en su misericordia infinita, nos invita suavemente a tocar con valentía la herida y a acoger la sanación por la senda del perdón.
perdonar no es olvidarlo todo, y mucho menos negar la verdad. Perdonar es devolver a Dios el derecho de juzgar y permitir que su amor sea más fuerte que nuestro dolor. El punto de partida de ese camino está muy cerca: honrar a los padres, aunque sea con pasos lentos, para reconocer en ellos tanto esfuerzo, tantos límites y tanto amor entregado, amor que a veces solo comprendemos al madurar. Alguien pensará en su interior: ¿cómo honrar si precisamente allí fui herido? ¿Cómo respetar si los recuerdos siguen doliendo? Compartimos ese desasosiego, pero la gracia puede abrir un camino. Honrar no es negar la verdad, ni pintar de rosa el pasado. Honrar es elegir respetar la dignidad de la persona de nuestros padres, incluso cuando la situación es compleja. Honrar puede comenzar con una oración silenciosa, una llamada breve, una ayuda concreta, una petición de perdón o un acto de perdonar, según las circunstancias y las fuerzas de cada uno. Son pasos pequeños, pero verdaderos. Cada paso pequeño lo utiliza el Señor para recomponer, así como se valió de una bendición frágil para reconciliar el corazón de un hijo con su padre anciano. Cuando un corazón es tocado, la paz brota suavemente como un brote verde después de la lluvia. Hermanos y hermanas, la bendición de Dios suele derramarse sobre los hogares que buscan la paz, donde hay respeto y misericordia. Podemos soñar con cosas grandes y esforzarnos por el futuro, pero todo será frágil si no edificamos primero el tesoro de la paz en la familia. En verdad, todos deseamos una vida suficiente y un trabajo estable, pero la auténtica solidez nace de un corazón que sabe ser buen hijo, que sabe honrar. No corramos tras tesoros fugaces olvidando la herencia más preciosa, que es la comunión bajo el mismo techo. El Padre del cielo nos invita a confiar, a abrirnos a la gracia de la sanación, a aprender la compasión y, ante todo, a regresar a Él para abrevar en su misericordia. Si en tu corazón hay algo que pesa, algo que te provoca temor o desasosiego, ponlo todo en las manos de Dios. Detente un instante, piensa en la familia, en tu padre y tu madre, en quienes te dieron la vida y te alimentaron con tantos sacrificios silenciosos. Realiza un gesto de gratitud, aunque sea pequeño. Si queda algo pendiente, si hay una herida que todavía punza, atrévete a dar el primer paso. No esperes las circunstancias perfectas, porque justamente cuando comenzamos, la gracia ya realiza su parte. La realidad se vuelve nueva cuando el corazón elige la reconciliación. Deja que la esperanza te inunde al escuchar estas palabras. El Señor guía y fortalece y concede la gracia para sanar lo que necesita ser sanado. Y cuando las tormentas de la vida hacen vacilar el corazón, recuerda que Dios sigue teniendo un designio de bondad para cada uno. Su amor es más grande que toda herida, más fuerte que todo miedo y más firme que cualquier cambio. Él nos toma de la mano en cada tramo, en cada compás, con una misericordia sin límites. Cierra un momento los ojos.
Respira hondo y percibe la presencia misteriosa de Dios en lo íntimo del alma. Deja que Él te susurre: hijo mío, hija mía, te amo. Luego abre el corazón a su gracia. Pone en sus manos todo lo que te carga, todo lo que te hiere. No estamos solos y nunca lo hemos estado. Cuando sabemos que somos amados, tenemos la valentía de honrar, de perdonar, de recomenzar, de renovar nuestro hogar con la paz que viene de Dios. Continuando con esa fuente de paz, reconocemos que el amanecer de la fe se abre en el hogar, donde las relaciones más cercanas se convierten en altar del amor. El camino que hemos iniciado no es un atajo, sino una travesía paciente de aprender a colaborar, respetar y perdonar. Cuando una familia sabe colocar a Dios en el primer lugar, cada habitación se vuelve luminosa, cada comida se hace cálida, cada palabra se vuelve más suave. Y desde allí, la bendición del Señor fluye hacia el trabajo, el estudio, la salud y los proyectos de futuro. La realidad muestra que hay padres y madres que entran en el sacramento de la reconciliación o buscan acompañamiento pastoral, llevando consigo muchas historias inconclusas. Hay hogares agotados por discusiones repetidas y hay hogares silenciosos hasta asfixiar por lo no dicho. Creen que ya no hay salida, pero cuando comienzan a aprender a colaborar, sucede lo maravilloso. Colaborar significa no dejar que una sola persona cargue con todo. Significa que los hijos ya maduros comparten la responsabilidad, tanto material como afectiva. Significa que quien tiene fuerza sostiene, quien tiene talento aporta y quien tiene tiempo se queda para escuchar. Ese es el primer paso. Y desde ese primer paso, el remolino del cansancio se afloja. El respeto es el calor que mantiene encendida la llama de la familia, la casa, en su sentido originario. Es el lugar donde arde el fuego, donde la luz ilumina cada rincón. El respeto ayuda a que cada persona sea reconocida antes de ser evaluada, amada antes de ser juzgada. La palabra puede levantar o derribar. Por eso, el respeto se ejercita eligiendo el modo de hablar, eligiendo callar a tiempo, eligiendo palabras que construyan en lugar de palabras hirientes. Cuando el respeto está presente, el padre se siente escuchado, la madre se sabe resguardada, el hijo se siente confiado. Y cuando los corazones se sostienen mutuamente así, la paz echa raíces. El perdón es la pieza que parece última, pero en realidad debe comenzar desde hoy. Sin perdón es como si sostuviéramos brasas encendidas en nuestras manos. Perdonar no es negar el dolor, sino impedir que el dolor nos defina. Perdonar no es eximir de responsabilidad, sino entregar el juicio al Dios justo y misericordioso. Perdonar no es solo para el otro, es un regalo para nosotros mismos. El corazón se aligera y el interior se vuelve más transparente para acoger la gracia. Cuando la familia sabe pedirse perdón, reconocer la falta y enmendarla, la puerta de la bendición se abre de par en par. La enseñanza sobre honrar a los padres no es un eslogan, sino un ritmo de vida. Quien honra a sus padres alcanzará la paz y vivirá dichoso sobre la tierra, como lo recuerda el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Esa bendición se extiende también a la vida material.
según el orden de Dios. Cuando la familia vive en concordia, el trabajo suele ser estable, los bienes se administran con sabiduría, la salud mental es cuidada y el futuro se abre, pero la verdadera prosperidad no se mide por las riquezas, sino por la paz que permanece. Es una paz que solo puede brotar de un corazón agradecido, capaz de compartir y de dar sin esperar nada a cambio. Deseamos que los hijos estudien bien, que el trabajo progrese, que los proyectos prosperen. Pero el camino hacia esas metas comienza con semillas muy pequeñas. La oración en común cada noche, una cena en familia sin teléfonos, una alabanza en el momento oportuno, un apretón de manos cuando llega el cansancio, una decisión de perdonar tras un malentendido. Precisamente esas semillas pequeñas hacen la gran cosecha. Y en esas mismas semillas, Dios está plantando silenciosamente un jardín de paz. Tal vez nos preguntemos, ¿qué hacer cuando nuestra casa tiene demasiadas grietas? El primer paso puede ser tan solo una disculpa o un gracias dicho en voz alta. Un mensaje para saludar, una vez tomar la iniciativa de ordenar y ayudar en las tareas. Una llamada a los padres ya ancianos. Una noche apagar la televisión para leer un pasaje de la palabra de Dios y orar juntos. No menosprecies los comienzos pequeños. Un gran río también nace de un manantial. Cuando elegimos vivir el espíritu de colaboración, respeto y perdón, el corazón es purificado para acoger la vida de Dios. Cuando honramos, la bendición llega como la lógica misma de la gracia. Y cuando en nuestra casa hay paz, una parte del mundo a nuestro alrededor es sanada, porque la familia es el primer templo, el primer campo de misión. Desde allí aprendemos a amar para salir a amar. Aprendemos la paz para salir a construir paz. Si ahora en tu hogar aún hay alguna pieza que no encaja, entrégala en manos del Señor. Pide el don de la sabiduría. Aprende a ser hijo o hija filial, hermano o hermana amable, padre o madre bondadosos. Confía en que Dios hará lo mejor en el momento oportuno y del modo justo. Ipsilon, así. Queridos hermanos y hermanas, comencemos ahora mismo. Llamémonos por nuestro nombre con afecto. Seamos más suaves en las palabras, más pacientes en las pruebas, más generosos en el servicio. Pongamos al Señor en medio de la casa, para que desde allí cada uno sea sostenido, cada hombro se alivie y cada sueño se encienda. Entonces, la bendición del Señor nos acompañará por cada camino y el corazón sabrá agradecer que todo lo bueno nace de un hogar que sabe vivir la unidad en Dios. Queridos hermanos y hermanas, el camino hacia la verdadera prosperidad no se abre con aplausos ni con aureolas, sino con la señal santa del sacrificio, del servicio, de la generosidad y de la perseverancia. Cuando nuestra vida se edifica sobre el amor, todo lo demás encuentra su lugar. La bendición no llega solo en forma de bienes o logros, sino que se hace presente en lo profundo, en un corazón en paz, en una familia unida, en una comunidad que sabe apoyarse y sostenerse. Esa es la prosperidad del alma, capaz de transformarnos y de irradiarse
hacia quienes nos rodean. Jesús nos enseña que ese camino no es fácil. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24, invita a quien quiera seguirle a negarse a sí mismo, tomar su cruz y caminar tras él. La cruz es el signo del amor más grande y también el modelo de la vida cristiana. El sacrificio no significa negar la propia dignidad ni elegir la pobreza como objetivo, sino abrir el corazón para dar gratuitamente, dar tiempo, dar capacidades, dar presencia, dar misericordia. Cuando nos atrevemos a olvidarnos de nosotros por los demás, el alma se abre a una alegría nueva, a una satisfacción duradera que los bienes del mundo no pueden otorgar. A menudo pensamos que prosperidad es tener más, aferrar más, retener más. Pero a la luz del Evangelio, prosperidad es llegar a ser más mansos, pacientes y bondadosos. Llegar a ser hijos que obedecen a Dios. Llegar a ser hermanos que construyen la paz. Viviendo así descubrimos que verdaderamente rico es quien sabe amar y es libre de las ataduras invisibles de la preocupación, del miedo, de la comparación y de la envidia. Esa libertad es un don, fruto del Espíritu Santo que florece en un corazón que ha puesto al Señor en el primer lugar. La paz es la cumbre de este camino. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, el apóstol habla de la paz de Dios que supera todo entendimiento y guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Esa paz no depende del clima exterior, no la arrastra la tormenta de los acontecimientos, no se pierde cuando los planes se desmoronan, permanece firme en medio del temporal, como lámpara tenaz que brilla en la noche. Cuando la paz del Señor nos envuelve, cambian nuestras prioridades. Dejamos de buscar una seguridad aparente en el éxito o en los halagos y buscamos refugio en el corazón de Dios. Hay días en que nos sentimos asfixiados por la ansiedad, como si no hubiera salida. Justo entonces resuena la invitación de Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Descansar en Él no es huir de la realidad, sino entregar la carga a aquel que puede llevarla para seguir caminando al ritmo de la gracia. Cuando ponemos nuestras preocupaciones en sus manos, Él no promete borrar todas las pruebas, pero sí dar un corazón nuevo para atravesarlas sin ser hechos pedazos. La bendición de la paz florece ante todo en el hogar. Una casa donde se respeta, se perdona y se sostiene es un templo para la presencia de Dios. Allí los padres reciben honor, los hijos son alentados. Las heridas se vendan y las lágrimas se enjugan. Desde un hogar así, la paz se expande al vecindario, a la comunidad, al trabajo y a la escuela. Y como en la invitación del Sermón de la Montaña, bienaventurados los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El creyente no recibe la paz solo para sí, sino que es enviado a llevarla a territorios de división, a diálogos frágiles, a relaciones resquebrajadas.
Para ello aprendemos a callar para escuchar, a hablar con suavidad, a esperar con paciencia que el bien crezca. La paz no florece con la ira ni perdura con la victoria sobre el otro. La paz es fruto del amor y de la verdad. Cuando vivimos la mansedumbre sin pactar con la mentira y elegimos la justicia sin aspereza, la paz del Señor encuentra morada. Y cada vez que el corazón está a punto de dejarse arrastrar por la cólera, recordamos que estamos llamados a ser instrumentos de paz. Detenernos un instante, elevar una súplica, bajar la voz, ceder un paso. La paz interior es un regalo, no un mérito. Nadie puede destilarla por sí mismo, porque la paz es gracia del resucitado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús deja a sus discípulos su paz, no como la da el mundo. Cuando esa paz llega, el miedo pierde su dominio y el corazón ya no se turba hasta olvidar la presencia del Señor. Y cuando esa paz habita en nosotros, somos sanados desde la raíz. La memoria es ordenada por Dios, el dolor es tocado por Él, el futuro es conducido por su mano. Tal vez te preguntes cómo comenzar si el camino parece demasiado largo. Empieza con una decisión pequeña para Dios. Un rato de silencio orante cada día, una acción de gracias en medio de la comida, un gesto de sacrificio por los tuyos, una disculpa más temprana, una sonrisa en el cansancio. Esa es la semilla de la prosperidad espiritual, cuando damos prioridad al reino de Dios y a su justicia. Lo demás se dispone en el orden de la gracia. No se trata de dejar el trabajo o el deber, sino de hacerlo todo con un corazón confiado, creyendo que el Señor cuida de los suyos. Si algo todavía te roba la paz, nómbralo ante Dios. La preocupación por el futuro, la herida en la familia, la relación rota, el peso económico, el agotamiento del cuerpo. Ponlo todo sobre el altar de tu corazón. Pide al Señor su bendición, que te enseñe la sabiduría para reordenar el valor para elegir lo justo, la mansedumbre para enmendar, la constancia para perseverar. Cuanto más nos entregamos, más libres somos. Cuanto más libres, más podemos amar. Y cuanto más amamos, más ricos somos ante Dios. Amén.